Mientras usted escucha este episodio, las cifras que mencionaremos estarán cada minuto más desactualizadas. Ayer lunes en la mañana se hablaba de 15.000 desplazados de la región del Catatumbo en norte de Santander, y al final del día ya escalaban a 19.000, y hoy serán probablemente muchos más. Campesinos que están en la mitad del fuego cruzado entre grupos armados que se disputan la producción de coca en la zona. ¿Por qué se desató el más sangriento y violento momento en la historia del Catatumbo? Y en este punto, cuando el presidente Petro ya lanzó a través de Twitter la declaración del estado de conmoción interior y emergencia económica, ¿cuáles serán las acciones para lograr tener control en una región que ha sido víctima del olvido histórico de la nación? Además, en este episodio, la posesión de Donald Trump y los mensajes que arrojó al mundo, a Latinoamérica y a los migrantes colombianos. También, detalles de la primera fase del remesón ministerial que trajo sorpresas. Hoy es martes 21 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Antes de comenzar con nuestro tema central, vamos con el del movimiento del gabinete del presidente Gustavo Petro, los ministros que salen, los ministros que entran y particularmente, la estructura de lo que venía siendo el remesón ministerial como se había anunciado que iba a haber. Había rumores de que iba a haber y se esperaba que eso era lo que iba a ocurrir y en efecto así ha sido. Por ejemplo, renunció la ministra del Transporte, renunció el ministro de las Tecnologías de las Informaciones y las Comunicaciones, pero también se conoció el reemplazo del canciller Luis Gilberto Murillo. Empecemos por la renuncia de la ministra de Transporte, María Constanza García. Estuvo 6 meses al frente de esta cartera. Ministra que hay que decir que durante ese tiempo le tocó enfrentar el paro camionero en el momento más álgido del momento por las alzas de los precios al ACPM. Tuvo que enfrentar esto la ministra. En su caso todavía no se conoce quién la va a reemplazar. El otro caso es el del ministro Mauricio Lizcano, quien renunció al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o el llamado MINTIC. Lo hizo a través de sus redes sociales, le informó al país. Es un ministro que venía de un lado político, ex senador, y que asumió el cargo en mayo de 2023. Tenía, entre otras, la premisa de conectar a regiones apartadas de Colombia y venía a asumir un ministerio que venía del gobierno Duque con el conflicto de centros poblados. Tampoco se conoce su reemplazo inmediato y en este punto no se sabe si su salida se debe a aspiraciones políticas. Pero sin duda el gran batacazo en esta fase, porque se cree que es una primera fase de remesón ministerial, es la llegada de Laura Sarabia a la cartera de la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y para esto deja su cargo en el DAPRE. La va a reemplazar Jorge Rojas y se da en medio de todo este remesón esperando que Luis Gilberto Murillo, el actual canciller con quien el presidente Gustavo Petro tuvo cierto conflicto recientemente por el tema Venezuela, pues empiece sus aspiraciones como precandidato. Eso es más o menos en lo que se mueve la baraja. Sorprendió muchísimo el nombramiento de Laura Sarabia en la cartera que básicamente mueve las relaciones internacionales del país. Recordemos que Sarabia ha sido jefa de gabinete del presidente Petro, luego directora del Departamento de Prosperidad Social, en el que está en este momento Gustavo Bolívar, y luego llegó al DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Muchas voces se han cuestionado si Laura Sarabia tiene experiencia en temas diplomáticos. Recordemos que Sarabia ha sido a su manera protagonista en temas muy polémicos, como su enfrentamiento telefónico, esas grabaciones filtradas con Armando Benedetti, muy polémicas que pusieron en su momento jaque al gobierno Petro. Luego estuvo el tema de Marelvis Mesa y el supuesto indagatoria que se le hizo a través de los mecanismos de seguridad de presidencia sobre un tema privado y personal de Laura Sarabia.
pero también se le considera como una pieza clave dentro de la organización del gobierno Petro. El presidente lleva siempre a Laura Sarabia a algunos de los encuentros más importantes dentro de sus relaciones. Incluso fue la responsable de reunir al presidente Petro con los grandes empresarios del país para un proyecto en La Guajira, que es uno de los que sí se ha ejecutado en La Guajira para llevar agua, entre otras de las iniciativas. Por eso su nombramiento llama muchísimo la atención. Y lo otro es que hasta este punto no se conocen de otros movimientos. Se esperaba que entre los nombres que se iban a mover por el derrotero de posibles candidatos o precandidatos del pacto histórico, se hablaba de la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad. Pero eso hasta el momento se desconoce. Desde el pasado fin de semana se recrudeció en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, en esta región, un conflicto armado cuyo balance es uno de los más duros y violentos en los últimos años, se puede decir que incluso décadas. Y esto ha causado un amplio desplazamiento, se habla de 11.000 desplazados, seguramente son más. Y esto es lo que ha generado, además de una alta cifra de muertos. Queremos entender qué es lo que está ocurriendo exactamente en el Catatumbo. Por eso hemos invitado a la periodista Estefanía León, coordinadora de la sección Nación y corresponsales del Tiempo, quienes están cubriendo esta noticia desde las regiones. Bienvenida, Estefanía. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Precisamente hablando de las cifras, desde la tarde de este lunes se habló en una rueda de prensa, hablaron la gobernación, la alcaldía de Cúcuta y también habló el ejército, digamos, y las cifras son muy graves. En este momento se habla de 19.800 desplazados que son atendidos en 4 puntos principales de norte de Santander: Tibú, uno de los municipios más afectados por esta crisis, Ocaña, Acarí y por supuesto la capital, Cúcuta. ¿Cómo fue que inició esta situación? Fuentes de inteligencia han hablado con diferentes secciones del Tiempo y definitivamente se llegó a la conclusión de que es un enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC que operan en esa región. Particularmente lo que se sabe es que el ELN busca recuperar territorio que había perdido no solo a manos del Estado, sino también a manos de estas disidencias, en las cuales principalmente lo que se mueve es el narcotráfico que pasa por la frontera con Venezuela. Tengamos en cuenta que Norte de Santander es uno de los departamentos de Colombia que tiene una de las fronteras más grandes con el país vecino. Todo, digamos que empezó por un asesinato bastante sonado y bastante mediático, que fue el embalsamador de Tibú. Se llamaba Miguel Ángel López y fue asesinado en la carroza fúnebre en la que se movilizaba junto con su familia, su hijo, sus 2 hijos, un bebé de 8 meses y también su hijo de 10 años, y con su esposa. Se habla de que, aunque el ELN ha dicho que no fue, digamos, el que ocasionó este crimen, pues fuentes de inteligencia de las fuerzas militares han dicho que la principal hipótesis es que él, al parecer, pues desacató una orden que había dado el ELN de recoger los cadáveres de disidentes de las FARC del Frente 33 que habían sido asesinados por este grupo armado. Digamos que pues él, cumpliendo su trabajo, decidió hacer esto y al parecer habría asesinado por esa situación. Al principio se habló de una masacre, de este triple homicidio, porque pues asesinaron a 3 de las personas y pues una de las personas que iba en esta carroza, que era el niño de 10 años, quedó vivo, y pues se hablaba como de que había sido un asesinato, fue muy mediático, pero al siguiente día comenzaron a presentarse estos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, y de un momento a otro, desde el jueves, comenzó una escalada de violencia absurda en la que en este momento, principalmente en 5 municipios del norte de Santander, que son, como mencionaba, Tibú, pero también está el Tarra,
Por ejemplo, Teorama es uno de los más afectados en este momento, pues la escalada de violencia se volvió tan tremenda que en este momento ya se habla de 19.800 personas que se están desplazando de estos sitios hacia otros lugares, no solo hacia Cúcuta, también Ocaña es una de las ciudades que más personas desplazadas está recibiendo, pero incluso se habla de que están, por ejemplo, migrando a Venezuela, que están cruzando la frontera de Venezuela y yendo al país vecino, tratando de huir de estos enfrentamientos que se están presentando. Una de las situaciones más graves de las que se habla es el asesinato de firmantes del acuerdo de paz. Hasta el momento Indepaz habla de 6 firmantes asesinados y muchas de las personas que están desplazadas y que están tratando de huir son precisamente líderes firmantes de paz. Y precisamente al respecto de esto se les da, digamos, un tratamiento especial porque se han conocido videos en redes sociales de miembros del ELN que llegan directamente a las casas en estos municipios que había mencionado, buscando a firmantes de paz y pues los asesinan enfrente de su casa o en medio de su sala y pues se habla mucho de que precisamente es una manera como de enviar un mensaje de terror porque necesitan recuperar territorio allí en esa región. Una zona que es una región limítrofe con Venezuela, pero en una zona montañosa, es una cadena geográficamente difícil, una zona que fue petrolera importante desde los años 30, pero ¿cómo es el Catatumbo actualmente? Es decir, es de difícil acceso, ¿cómo es la zona para poderle explicar un poco a la gente de qué estamos hablando? Ok, muchos de los municipios del norte de Santander son selváticos. Precisamente por esto hay vías que no son de fácil acceso. Por supuesto, también muchos líderes y defensores de derechos humanos hablaban de que históricamente es un departamento, pero particularmente una región que ha sido muy abandonada por el Estado. Y incluso se habla de que estos grupos armados, digamos que controlaban, por así decirlo, la seguridad en muchos de estos municipios. Lo que sucede ahora es que tras estos combates en los cuales incluso el ELN, por ejemplo, ha expedido comunicados en los cuales ha dicho abiertamente que invita, así lo dicen, a la población a salir como de esas zonas porque son zonas rojas y son zonas de combate, pues lo que está pasando es que a pesar de que había como una tensa calma en la que la población como que asumía el hecho de que estos grupos armados tomaran el control, pues la población en este momento ya no está tranquila al respecto de que esta situación se diera precisamente por los combates que se están presentando en las últimas horas. Pero también una de las cuestiones que más agrava la situación son los cultivos de hoja de coca. Digamos que eh, es uno de los grandes problemas que tiene en este momento el país en general, pero en esa región se maneja muchísimo y lo que pues prácticamente quieren hacer estos dos grupos armados es controlar esos cultivos de hoja de coca, que son una de las grandes, digamos, herramientas de financiación que tienen. Estefanía, y digamos, lo que han reportado desde diferentes organizaciones es que esto es una de las situaciones del conflicto armado más complejas en los últimos años y no décadas. Eh, para nosotros siempre va a ser difícil porque tenemos tantas referencias de masacres, de desplazamientos forzados a lo largo de la historia de Colombia, pero que este sea uno de los episodios más cruentos difíciles de los últimos años le da a uno entender un poco la perspectiva de cuántas, bueno, ya hablamos de los asesinatos, pero de cuántos desplazados estamos hablando en este momento y cómo se están distribuyendo por la zona. Ok, es impresionante que obviamente estas cifras se están escalando a un nivel muy rápido, ¿no? En cuestión de 2 horas, la defensora del pueblo, por ejemplo, habló de 15.000 personas desplazadas en la zona, esa cifra, pero en cuestión de 2 horas ya se habló de la cifra que he dado, que son 19.800. Particularmente, también la alcaldía de Cúcuta ha estado cubriendo mucho y registrando mucho a los desplazados y pues porque aparte es una digamos que de las ciudades o de los lugares que más personas en esta situación ha recibido. Y el último reporte que dio la alcaldía de Cúcuta fue de 11.006 personas desplazadas que están en este momento registradas en Cúcuta. Y además habló en la tarde de este lunes de que durante el día se recibieron 2.400 personas. En el día domingo había habido un reporte de aproximadamente 5.000 personas. Entonces digamos que esto va a ir evolucionando, pues esperemos que el número de desplazamientos sea menor,
pero lo que sí pues se dice es que sí es una crisis sin precedentes, por lo menos en la región. Es un caso que no se había vivido, de acuerdo incluso con la misma defensora del pueblo. Desde la región, nuestra corresponsal en la zona, Melisa Munera, periodista del Tiempo, desde Bucaramanga, nos cuenta cómo se está viviendo la situación. Hola Carlos y hola a todos los que se conectan pues hasta ahora en nuestro podcast del Tiempo. ¿Qué dicen las autoridades acerca del balance que se ve actualmente en el Catatumbo, Melisa? Pues tanto la Defensoría como la Gobernación del Norte de Santander, como el Ministerio de Defensa han dicho que son al menos 80 muertos y ya la cifra va en 11.000 desplazados, una cifra de verdad que preocupa mucho. Estas personas están llegando principalmente a Cúcuta, al Estadio General Santander, otras personas están llegando a Tibú y otras están llegando a Ocaña. Afortunadamente las ayudas humanitarias han sido solidarios con el tema de las ayudas humanitarias porque lo que dicen, o por lo menos decía el gobernador William Villamizar, es que la gente se ha solidarizado mucho. Hay muchas personas que han ayudado en el sentido de que empresarios, las mismas alcaldías, comunidad en general, ha llevado ayudas, en este caso principalmente a lo que es en Cúcuta, en el Estadio General Santander. Allí se están distribuyendo de manera equitativa para poder entregar. Por lo menos ayer fueron 10 toneladas que salieron en 10 camiones desde Cúcuta a Tibú y también a Ocaña. Otras 4 toneladas salieron en las últimas horas para poder ayudar a esta gente que ha huido desplazada por la violencia, por los combates entre las disidencias de las FARC y el ELN. Desde su reportería, Melisa, ¿ha visto usted algún caso que describa lo que se está viviendo en este momento en la zona? La situación es muy desgarradora y el tiempo pues ha tenido muchas historias humanas, el rastro humano de personas, por ejemplo, una víctima que cuenta que una menor de 14 años tuvo que vivir el trauma de ver cómo mataban a su papá, que era un simple campesino, una persona que hacía parte de la comunidad, y dejar pues a la familia desolada, a su mamá, a su otro hermano, y que la niña de 14 años haya presenciado eso. Es la sangre que deja la guerra, es la herida que deja estos combates por el poder territorial, por quién tiene más o qué hombres tienen más, y además de esto por las 52.000 hectáreas de coca que tiene el Catatumbo. Es una zona roja y los municipios más afectados han sido Tibú, el corregimiento de La Gabarra, Teorama, El Tarra. Además, Carlos, podemos ver que la situación es tan compleja que también la gente afanada por salvar sus vidas ha huido en canoas cruzando el río Catatumbo para cruzar a Venezuela. Allí también se les está prestando como una atención humanitaria, chequeo médico, alimentos, y en el día van llegando muchos desplazados, demasiados desplazados firmantes de paz, que son las principales víctimas, y esa situación pues no para. ¿Cómo entender esta crisis que se vive en el Catatumbo y que ha llevado al gobierno a establecer la medida de conmoción interior de la que hablaba nuestra corresponsal? ¿Qué significa en este punto declarar la conmoción interior? Políticamente y regionalmente, económicamente además, para en medio de esta crisis. Estamos con John Torres, editor del periódico El Tiempo y editor de Mesa Central. Bienvenido, John. Hola, pues sin duda hay una enorme cantidad de noticias en la Colombia de hoy. Es un día con una crisis humanitaria en el Catatumbo como no se veía hace muchos años, pero también un día en el que el gabinete del presidente Gustavo Petro se empezó a descuadernar ya en lo que parece ser el último ajuste que tiene, y por supuesto también un día en el que el gobierno cumple con algo que había anticipado el periódico El Tiempo el sábado, que era la posible declaración del estado de conmoción interior y además el estado de emergencia económica. Son dos estados diferentes, ambos estados de excepción, y lo que parece ser la excusa para ello es la crítica situación del Catatumbo, aunque desafortunadamente no tenemos mayores detalles, porque lo que ocurrió es que el presidente Gustavo Petro, respondiendo un trino del ELN, dice
se decreta la conmoción interior y el estado de excepción. Espero el apoyo del Poder Judicial y no nos tienen ascuas porque ni los decretos ni las razones y nada más pues se ha podido conocer porque oficialmente ese estado no existe como tal, salvo por supuesto la declaración del presidente que tiene toda la validez. De acuerdo, no existe el decreto, pero ¿cuáles son los escenarios posibles que pueden llevar al decreto de conmoción interior? Además, porque hay que decirlo, durante la época de anteriores gobiernos, por ejemplo, el del gobierno Duque, en algún punto el presidente Petro criticaba que se llegara a la conmoción interior. ¿Qué significa y qué poderes le da al gobierno la conmoción interior y la emergencia económica? Esto forma parte de algo que la Constitución llama estados de excepción. Son situaciones críticas sobrevinientes que no es posible manejarlas, enfrentarlas con las herramientas normales de las que dispone un gobierno, un Estado. Y por ello, la facultad que tiene eventualmente un gobierno es acudir a estos estados de excepción para manejar situaciones específicas. Sin embargo, pues como su nombre lo indica, no es normal su aplicación. La Constitución impone y la ley también reglas muy claras para acudir a ellas y por supuesto hay muchísimos controles. Del estado de conmoción, que es tal vez la figura más polémica, pues el antecedente es algo que se llamaba el estado de sitio, que aquellos que conozcan la historia de Colombia recordarán muy bien, estaba en la Constitución de 1886, se suponía que era un estado de excepción, pero que fue aplicado indebidamente y repetidamente por muchos gobiernos para restringir algunos derechos y en medio de ese estado de sitio hubo violaciones muy graves de derechos humanos. Este estado de conmoción es la figura que inventa la Constitución del 91, tiene muchos más controles, muchas más garantías, pero no es usual que se declaren. Tan no es usual que hace 17 años en Colombia no entraba en vigencia un estado de conmoción interior. La emergencia económica es más frecuente. La última vez que se declaró la tumbó la Corte Constitucional. Ustedes recordarán, fue cuando el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, social y climática también en el departamento de La Guajira. La Corte Constitucional tumbó esa declaración y la mayoría de medidas dictadas a su amparo porque consideró que esa era una crisis estructural que podía y debía ser atendida por el Estado con las herramientas normales. Y también recuerden ustedes, el anterior estado de emergencia económica y social ocurrió en la pandemia, esa la Corte la avaló y fue la declaración que hizo el gobierno del presidente Iván Duque para enfrentar los efectos del COVID-19, la pandemia que golpeó todo el mundo y que por supuesto sí obligó a que el Estado tomara unas medidas que eran extraordinarias y que eventualmente con las normas comunes y corrientes, con las normas de juego tradicionales, pues no habría podido enfrentar porque esa sí que era una situación sobreviniente y totalmente inmanejable como lo fue la pandemia del COVID-19. ¿Una condición especial para qué? Es decir, para ejecutar qué tipo de acciones. Bien, estos son estados de excepción que, como lo decíamos, están establecidos por varios artículos de la Constitución Nacional y se desarrollan también por una ley que es la 134 del 94. Y allí lo que dice es que el Estado puede, por ejemplo, restringir algunos derechos, que no son derechos fundamentales básicos, pero, por ejemplo, en algunas zonas del país el gobierno podría decretar toques de queda más permanentes, podría imponer algunas restricciones a la movilización, a la reunión de personas, podría imponer, por ejemplo, la obligación de que se identificaran previamente las personas que circulan por algunas zonas, esto para tener un mayor control. Puede también, bajo los estados de conmoción interior, suspender temporalmente la aplicación de algunas leyes que considere que no le sirven para enfrentar la conmoción, la situación de conmoción interior. Pero todo esto está sometido al control de la Corte Constitucional, también sometido al control del Congreso, pero finalmente es la Corte la que determina si ese estado de excepción, en el caso de la conmoción interior, que tiene una vigencia por 90 días, prorrogable hasta por 180 días, pues se justifica o no se justifica y las medidas que se toman. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el gobierno? Va a tener que documentar muy fuertemente las razones por las que considera que lo que está ocurriendo en el Catatumbo es una situación sobreviniente y que no se puede manejar con las herramientas que normalmente tiene un gobierno, que son muchas. Y sin duda estamos frente a una situación muy grave, dramática, tal vez la crisis humanitaria más grande de los últimos 20 años en materia de desplazamiento, pero lo que no puede decir el gobierno es que es sobreviniente porque le habían advertido desde noviembre del año pasado que el ELN y las disidencias estaban en una guerra muy fuerte allí y también el gobierno
pues ha tomado decisiones que han contribuido a generar ese clima de zozobra. Y estamos refiriéndonos a los cesos de fuego de la paz total, al debilitamiento de alguna manera de las capacidades de la fuerza pública, al mar de coca que está hoy vigente y que manda en el Catatumbo. Esas son situaciones que no son coyunturales, son situaciones que estaban larvándose hace tiempo, sobre las que el gobierno estaba advertido y que eventualmente también puede de alguna manera empezar a enfrentar sin necesidad de estados de excepción. Fortalecer la fuerza pública es una decisión que puede tomar el gobierno en cualquier momento y sin necesidad de acudir a una conmoción interior. Y hay que buscar nuevos recursos, seguramente sí, para enfrentar la situación del Catatumbo, que es una situación de abandono estatal por décadas, pero ojo, porque cuando se declaró el estado de emergencia económica y social en La Guajira, que las condiciones de abandono allí son similares a las del Catatumbo, la Corte Constitucional le dijo al gobierno, no señor, esto es estructural, el gobierno tiene que hacer la tarea con los elementos que tiene siempre y no tiene que recurrir a estados de excepción. Hay mucha polémica porque algunas personas consideran, lo han dicho algunos representantes y congresistas del Pacto del Centro Democrático, que por supuesto es la oposición, es que el gobierno tiene ahora la posibilidad de inventarse nuevos impuestos y en efecto sí, la legislación y la Constitución le da la posibilidad de crear nuevos tributos que tienen una vigencia temporal mientras dura la excepción o por la anualidad de la excepción, pero de esta manera el gobierno tendría la posibilidad de decretar algunos tributos. Pero la creación de esos tributos, una vez más, va a tener que justificarla ante la Corte Constitucional y va a tener que acreditar que estamos frente a una situación inédita, inmanejable, que requiere de medidas de emergencia. Todo esto en medio del escenario humanitario complejísimo. Ya hemos venido hablando con los corresponsales acerca del desplazamiento forzado de más de 19.000 personas hasta el punto en el que estamos grabando este episodio. Y en medio de un fuego cruzado entre un montón de jugadores que en alguna época hablábamos de ellos de una manera distinta. Por ejemplo, del ELN. Hablábamos de una guerrilla fragmentada, con unos con ganas de negociar y otros no, una incomunicación en teoría entre facciones de esa guerrilla. El presidente en sus últimas declaraciones dijo, esto ya no es una guerrilla como la que conocíamos de Camilo Torres, sino que esto es un grupo de narcotraficantes. ¿Qué tan fuerte y a qué nos estamos enfrentando o a qué es lo que estamos viendo de ese ELN y de las disidencias de las FARC que le enfrentan? Pues yo creo que la versión que da el presidente es una versión romantizada, alejada de la realidad, porque de esa guerrilla de Camilo Torres, cuya violencia tampoco se puede idealizar, pues en realidad no queda nada, no de ahora, sino de hace décadas. Lo que nosotros tenemos en el Catatumbo es una guerra por la coca. El Catatumbo es una zona que hoy nada en coca, es una zona que en el 2014, o sea, hace 10 años largos, había allí 8.000 hectáreas de coca. Allí fue donde empezaron los últimos paros cocaleros grandes en Colombia. Esto fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. El gobierno, desde antes de que la Corte Constitucional tumbara la posibilidad de fumigar, dejó de aplicar esa herramienta en el Catatumbo y luego las brigadas de erradicación nunca terminaron pasando por allí. Los planes de sustitución fueron un fracaso y lo que ustedes ven allí es el segundo enclave cocalero más grande de Colombia hoy, con más de 30.000 hectáreas, con municipios donde la mayor parte de la gente que vive en la zona, en el monte, en el campo, pues tiene que recurrir a la coca porque es la manera de sobrevivir allí. Pero además mucha gente que no quiere hacerlo, que quiere cultivos legales, no lo puede hacer porque está obligada por esos grupos. Y tienen además la gran tragedia de que están pegados a Venezuela. Esto que debería ser una oportunidad de comercio, de turismo incluso, pues es una gran tragedia para ellos porque lo que circula por allí es coca. Lo que están peleando el ELN y las disidencias, que no son ningunos grupos que tienen alguna ideología, que están luchando por el cambio, no, están luchando simple y llanamente por el control de la coca, por el control de las rutas que llevan hacia la frontera, que cruzan Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela hay un régimen dictatorial que utiliza el narcotráfico, que se lucra del narcotráfico
cruzar hacia Venezuela la posibilidad de hacer grandes negocios si usted tiene cocaína, y eso es lo que están peleando el ELN y las disidencias. Y además están peleando por el control de rutas también por las que circulan cada día miles de personas, muchas trochas también por donde entra y sale gente, y ese tráfico humano que viene del de Venezuela también lo controlan estos grupos armados. O sea que lo que hay allí no es ninguna disputa entre guerrilleros que luchaban por la emancipación de una sociedad. No, eso no existe. Las disidencias que son remanentes de las FARC son grupos de narcos, como también lo fueron las FARC al final ni siquiera al final, pero mucho antes de que se desmovilizaran. Y el ELN, que tiene un discurso mentiroso frente al narcotráfico, es también un grupo narcotraficante. De eso no hay la menor duda. Por eso es que están peleando, eso es lo que compiten. Y eso no está pasando ahora, simplemente ahora en los últimos años. Viene ocurriendo hace mucho rato, a pesar de que el discurso del presidente Petro y del gobierno para justificar hablar con estos grupos habla como de una especie de deterioro de sus ideales relativamente reciente, cuando esto no ha ocurrido. Y al final lo que pasa con esto es que estos grupos armados que hemos padecido en Colombia, las FARC, los grupos paramilitares, grandes narcotraficantes siempre, los paras nacieron del narcotráfico, se lucraron del narcotráfico, y cuando se desmovilizaron los grupos grandes, pues seguían siendo grandes carteles en Colombia. Pues lo que estamos viendo ahora simplemente son herederos de estos grupos, el ELN que continúa con su lucha por el narcotráfico en Colombia, matándose entre ellos, pero además llevándose por delante a toda la población civil. Y eso es lo que deberíamos intentar frenar. Que se requiera para ello medidas de conmoción interior, no lo sé, yo no lo creo, pero pues el gobierno considera que sí. Ojalá tome decisiones acertadas, porque lo que le están pidiendo hace mucho tiempo al gobierno es que tome el control del orden público en el país, y eso desafortunadamente no está pasando. Finalmente, John, es decir, esto es pura y llanamente violencia por la economía ilegal de la coca en la región. No es un mensaje a la mesa de negociación del ELN, ¿o sí? La mesa de negociación del ELN está suspendida hace más de 6 meses. Aquí, cuando uno ve la situación del Catatumbo, no puede dejar de remitirse a lo que ha sido la historia del Catatumbo. Estos desplazamientos forzados de hoy a muchos nos recuerdan lo que ocurrió en La Gabarra, cuando los paramilitares de Salvatore Mancuso entraron, asesinaron a centenares de personas y forzaron el desplazamiento de miles. Estos desplazamientos hoy pueden ser incluso más grandes. Lo que uno ve allí, esto fue a finales de los 90, y lo que ve hoy, 25 años después, pues es un Estado que no ha cumplido con la tarea de controlar el territorio, un Estado que no controla el monopolio de las armas, y claramente lo que nos estamos encontrando ahora además es un deterioro frente a la mala situación que ya existía antes. Lo que ha pasado con la paz total, con los ceses de fuego, es que estos grupos se han fortalecido, son grupos que mandan en esas zonas, y además son grupos que tienen la iniciativa militar. Es muy complejo ver cómo finalmente el Estado intenta reaccionar, pero nunca se anticipa. Lo que nos están diciendo hoy, por ejemplo, es que el ELN movió a muchos hombres, muchos criminales, hay que decirlo, desde Arauca hacia el norte de Santander, para que quienes mataran a estas personas que están matando en el norte de Santander lo hicieran sin ningún tipo de miramiento, porque no tenían arraigo en la región. Uno se puede preguntar cómo es posible que muevan decenas, y no centenares de hombres armados desde Arauca hacia el norte de Santander, y el Estado no se haya dado cuenta, no hayamos prevenido esta situación. Lo que esto representa una vez más es un gran timonazo para que el gobierno empiece a tomar las decisiones que tiene que tomar, para que incluso piense. Hablábamos hoy, Carlos, de que una de las grandes noticias es la salida de algunos ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay un señor que se llama Iván Velázquez, ministro de Defensa, acompaña al presidente Petro desde el 7 de agosto del año 2022, y es tal vez una de las figuras más grises del gabinete, y paradójicamente nunca suena la posibilidad de que haya un cambio de ministro de Defensa, a pesar de que sí hay un consenso grande, es que en la dirección de la estrategia de defensa y de orden público en el país no hay liderazgo, y desafortunadamente pues no se ve nada allí.
hay decisiones que tomar, el gobierno ojalá las tome, pero pues probablemente lo que ha pasado en estos 2 años, lo que hemos visto, es que esas decisiones nunca se toman y desafortunadamente las consecuencias de esas decisiones que no se toman o de decisiones que sí se toman, pero que son nocivas, como los cesas de fuego temporales y sin reglas con los grupos armados, en los que finalmente el único que tenía las manos amarradas era el ejército o era la policía, pues terminan siendo decisiones muy costosas para la gente que vive en las regiones, para la gente que está sintiendo la violencia y para la gente que está sintiendo que ese pequeñísimo respiro de paz que hubo después de la desmovilización de las FARC, que empezó a perderse no en este gobierno, empezó en el gobierno Duque y a finales incluso del gobierno Santos, pues ahora sí está absolutamente mucho más chiquito y ya la situación es mucho más deteriorada de la que teníamos antes. Entonces, finalmente, John, añado, el presidente dijo en un tuit, ya le dimos la oportunidad y aquí ya no hay que negociar, ahora viene algo así como mano dura y usted dice, falta liderazgo y faltan decisiones. ¿Esas decisiones en qué giran? Por ejemplo, en torno a bombardeos. ¿Qué vendría para encarar esto? No, las decisiones giran en torno a tomar las medidas que se tienen que tomar para controlar el orden público. Los bombardeos pueden ser parte de la fórmula, pero si usted me pregunta si yo creo que se va a acabar la negociación con el ELN, yo le diría que no, porque el gobierno no se puede quedar tal vez sin la única posibilidad de tener algo que mostrar en la paz total, a pesar de que sepamos que con el ELN no va a llegar a ningún lado. Pero el gobierno no va a quemar esa nave, a mi parecer. Puede que nos sorprenda, pero yo creo que no lo va a hacer. Y ahí hay una cosa muy grave. Lo grave es que estos tipos que están matando desmovilizados de puerta en puerta, que han matado a líderes sociales, que prohíben que se levanten los cuerpos de los muertos, que quien lo haga corre el riesgo de también terminar muerto, que es probablemente lo que pasó con el dueño de la funeraria de Tibú, Miguel Ángel López, que las personas que conocen su trabajo dicen que se atrevió a recoger unos muertos que ya venían siendo parte de esta guerra del ELN con las disidencias y que por eso lo mataron a él, a su esposa y a su bebé de 6 meses. Pues cuando usted ve este tipo de cosas, lo que pensaría es que quienes las cometen no deberían tener ningún tipo de posibilidad de tener ningún beneficio más adelante. Pero con las reglas de juego que tenemos ahora en la paz total, pues lo que usted va a encontrar es que si el ELN le hace de nuevo algún guiño al gobierno, probablemente el gobierno vuelve y se siente en la mesa. Y probablemente estos tipos que están cometiendo estos crímenes hoy simplemente se van a sentar a esperar que les llegue su momento de recibir beneficios si es que esto termina en alguna cosa. Lo que debería hacer el gobierno es tomar las decisiones para empezar a controlar el orden público, sí, pero sobre todo poner reglas de juego claras en la paz total, que haya una verificación real con dientes, que aquellos que traicionen la paz, como está pasando en este momento, o las intenciones de paz, tengan consecuencias, que esto tenga de alguna manera una caducidad, la posibilidad de acogerse a una negociación, porque si no lo que vamos a terminar viendo es violaciones cada vez más graves a ese compromiso de paz que no terminan en nada porque el Estado cada vez que tiene la posibilidad de volver a empezar la negociación, vuelve a negociar y se olvida de todo este tipo de crímenes y de tropelías que estamos viendo ahora y que sacuden al país. Y al final, vea, esto ya pasó en septiembre cuando mataron a 3 militares en la base de Puerto Jordán y dejaron a 25 heridos. El presidente Gustavo Petro en ese momento habló de una posible, pues un posible final de la negociación con el ELN. Usted pregúnteme hoy quién se acuerda del nombre de esos soldados, de sus caras. Y seguimos 6 meses más hablando con el ELN y esperando que nos regalen un mínimo gesto de paz. Si no se toman correctivos claros en la mesa de la paz, desafortunadamente en el campo de la guerra vamos a terminar viendo las consecuencias. Este lunes marcó la posesión del presidente Donald Trump en Estados Unidos, su segundo mandato, durante una ceremonia muy peculiar, muy diferente a lo que veníamos acostumbrados a ver en las anteriores posesiones presidenciales, incluyendo su primer mandato.
pero además mostrando la potencia de un presidente que además lo rodea la Cámara, el Congreso en general y el Senado. Entonces, un Donald Trump con un discurso fuerte, con unos puntos de partida contundentes que a la luz de muchas voces marca un antes y un después de lo que entendemos por la política global de Estados Unidos y por la política local. Entonces hemos querido invitar al profesor Manuel Alejandro Rairán, quien es docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Profesor, bienvenido. Carlos, muy buenos días, tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, profesor. ¿Cómo vio usted la posesión de Donald Trump en el sentido de los mensajes que ya empezó a enviar? Bueno, yo creo que para iniciar, creo que el discurso y los mensajes que envió es una muestra de que no estamos en una nueva etapa, en un nuevo gobierno, estamos en una nueva, digamos, en un nuevo gobierno, sino una nueva etapa de Estados Unidos y el orden internacional. Está claro que ese orden que estábamos acostumbrados desde los 80, de un orden internacional caracterizado por el libre mercado, el respeto al derecho internacional público y los derechos humanos, y el respeto pues a la democracia, eso hoy no se cuenta. Estamos en un gobierno, en una etapa donde se está construyendo más proteccionismo, en donde el tema del respeto al derecho internacional público y los derechos humanos queda muy abierto a la posibilidad de no cumplirlo, y claramente los anuncios del presidente sobre todo el tema de esas órdenes ejecutivas sobre el tema de la planta personal, sobre el género, hombre y mujer, en el tema también de introducir o hacer unos cambios en el Ministerio de Justicia, pues sin duda alguna también muestra un golpe a la democracia y a las instituciones de este país. Tendríamos que hacer un recorrido, no lo vamos a lograr porque son 200 las medidas que toma Donald Trump al primer día de su mandato, pero sí hay algunas que son contundentes y esas, primero quisiera preguntarle por el tema de migración, el hecho de que hable de presencia militar fuerte en la frontera y de frenar inmediatamente la migración ilegal. ¿Cómo se lee esto desde su punto de vista? Bueno, creo que no es sorprendente que el presidente Trump durante campaña propuso tener una mano dura frente a la población migrante. No era raro que llegara a proponer esto, pues yo creo que ahora los países centroamericanos tendrán que tomar algunas medidas para responder a este tipo de políticas. Y sin duda alguna creo que es uno de los asuntos polémicos para países como Honduras, Guatemala, México, entre otros. Ya Honduras pues mencionó que si se tomaban estas decisiones y iban a ser de esa manera impositivas, pues iba a poner en la mesa el retiro de las bases militares estadounidenses en Nicaragua, en Honduras, perdón. México también planteó una postura de recibir a todos los migrantes y ofrecerles una ayuda, pero creo que es una de las medidas drásticas. El primer mandato se caracterizó por el muro, cosa que no fue tan efectiva. Hoy lo que promete es desplazamiento de hombres militares, promete digamos, una mano mucho más dura, y que creo que eso va a ser un reto para todos los países de Centroamérica. De acuerdo, políticas como Quédate en México que resultan mensajes muy violentos. Pero también hubo una descarga fuerte con respecto al cambio climático, a todas las políticas ambientales, ¿no? Salirse del Acuerdo Climático de París, por ejemplo. Sí, Carlos, me parece interesante porque dentro de esas órdenes que él va a implementar, apunta al tema energético, quien plantea una emergencia nacional energética, lo plantea él así en su discurso, y que apunta a esta emergencia para producir al máximo lo que debe ser el fracking, ¿no? Da ideas, porque quiere que Estados Unidos sea el productor del mundo. Esto creo que es un anuncio no solamente amenazador, a todo el tema de los acuerdos ambientales que se ha estado construyendo durante los últimos años, sino creo que también es una muestra de ese declive relativo de Estados Unidos ante una competencia con China, que es una competencia a gran escala, a un nivel suficiente y sin ningún resultado claro. ¿Y por qué lo digo que es muestra de ese declive? Porque plantea que va a poner a 100% esa emergencia energética para producir todo el oro líquido debajo de los pies, así lo dice
el nuevo mandatario con el propósito de ser un nuevo país de fabricantes y darle una competencia a China. Entonces, creo que ese discurso es fuerte no solamente para el mundo que amenaza claramente todos los acuerdos climáticos que se han llegado hasta el momento, sino también a nivel doméstico sobre lo que se viene y su relacionamiento con el mundo como un país nuevamente fabricante de productos de valor agregado. Un país industrial, un país de maquinaria y de fuerza de trabajo, que me imagino que también esa promesa laboral puede ser muy fuerte en este momento. Sí, en efecto fue eso lo que realmente le dio la victoria. Creo que el mensaje en las últimas semanas del presidente Trump fue cómo subir a más clase trabajadora a su campaña. Creo que lo logró y creo que por eso todo el mundo estaba esperando este tipo de medidas que se vienen en los próximos años. Ahora, eso también viene acompañado de otra cosa y es la reducción de impuestos a los grandes magnates y toda una política que busca ahora entonces atraer esa industria estadounidense que está en otros lados del mundo para que tenga incentivos en fabricar ahora en territorio estadounidense. Pero sin duda alguna su discurso es bastante hostil, diría yo, determinante y directo sobre lo que se viene para Estados Unidos y el mundo. Además rodeado de algunos de esos magnates, algunas caricaturas que ya han salido en The New Yorker y el New York Times dibujan una escena en la que están casi que faltaron las marcas dentro del lugar en donde se realizó la posesión. Pero entonces, de todos modos, recibe un beneplácito general. De hecho, su discurso ante la Cámara posterior al discurso general se mostró muy cercano a precisamente a ese Senado, a esa Cámara que parecen rodearlo, incluso con pullas fuertes a Nancy Pelosi por el tema del episodio del 6 de enero, entre otras cosas, ¿no? Sí, es claro que el presidente Trump ahí lanzó varias pullas a los demócratas. Creo que el respaldo, y eso me parece interesante, el desafío que va a afrontar ahora Estados Unidos y la democracia de ese país, porque creo que ahora hay una alta presencia de los multimillonarios, que obviamente, y creo que eso es un desafío de la democracia. Antes veníamos un desafío que la sociedad no se veía identificada con un partido, con un líder que realmente le presentara alternativas para el bienestar de los trabajadores. Ahora la crisis de falta de representatividad, falta de confianza en las democracias y las instituciones de los partidos políticos, creo que el nuevo desafío de la democracia estadounidense es cómo puede gestionar la democracia y el balanceo de poder a unos actores políticos que vienen de las multinacionales con unos intereses y unas agendas propias, articulado con los objetivos que debe cumplir el Estado y el interés público. Y creo que ese va a ser un desafío bien, bien interesante, porque además también dentro del discurso, el guiño que le dio el mandatario a Elon Musk de ahora de explorar Marte, ¿no? Creo que también eso es un reflejo claro sobre cómo tienen que construir y competirle a China, que además para todos los radioescuchas, la semana pasada también China presentó un plan de exploración en Marte y en otras partes pues, digamos, de la parte extraterrestre, entonces, o atmosférico. Entonces, creo que es bien, bien interesante este nuevo desafío que se le viene a Estados Unidos y es la participación de estos multimillonarios que obviamente tendrán su agenda propia y que no muchas veces irá en concordancia con el interés público. De acuerdo, profesor. También empezó a enviar mensajes sobre temas que parecen explorados hace mucho tiempo en Estados Unidos respecto a las libertades individuales, el hecho de, digamos, la política de género y un mensaje fuerte y muy, digamos, ortodoxo en el sentido de decir, ahora solo vamos a reconocer sexo masculino y sexo femenino en Estados Unidos, que es uno de los países, pues, digamos, punta de lanza precisamente en lo cultural y en la apertura mental hacia la diversidad de género, ¿no? Claro, y que ha sido una de las banderas que más ha mostrado Estados Unidos históricamente la libertad. Pero mire, Carlos, que también dentro del discurso del mandatario fue algo incongruente, ¿no? Entonces él dice que va a quitar toda la ley sobre el tema de la desinformación, ¿no es cierto? Para que la gente se pueda expresar libremente por las redes sociales, pero a la vez dice que no existe la libertad para que la gente, digamos, se reconozca de otro género, ¿cierto? O digamos de este tema de la diversidad sexual. Entonces creo que
hay una incongruencia y el concepto de libertad lo utiliza de acuerdo al tema que esté tratando y de su interés. Ahora, esa propuesta me parece interesante porque también es difícil de plantearla, en la medida que todos los estados también tienen una cierta autonomía sobre estos asuntos, pero lo otro es, ya ha habido un camino recorrido sobre el tema de documentos oficiales para estas personas de diversidad sexual. Entonces, creo que sería un doble trabajo para el gobierno retroceder, cambiarlo, y que creo que eso también es una puja entre el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, versus los estados federados, ¿no? Entonces, creo que obviamente van a ser 4 años donde la participación y el protagonismo se lo van a llevar los movimientos sociales y políticos que reivindican este tipo de derechos, pero creo que sin duda alguna es una agenda bastante marcada, clara y confrontacional, y que no hay que olvidar, Carlos, que esta propuesta, lo dice él, y me parece también curioso, es que todo este discurso lo dice que está en el marco de la revolución del sentido común, que hace alusión a un sentido común que es uno de los sentidos menos comunes, ¿no? Pero digamos que está en ese marco que habla de que el sentido común va a volver al género hombre y mujer. Y también, entre otros temas grandes y ya que tienen que ver con Colombia, se refirió, y bueno, con Latinoamérica en general, se refirió a organizaciones terroristas extranjeras, a grupos criminales, carteles, e incluso hizo referencias, entre muchas otras cosas, al Tren de Aragua. ¿Cómo entra ese tema de seguridad con respecto a carteles, con respecto a... Pues no lo mencionó directamente, carteles de drogas, pero evidentemente se refiere a eso. Entonces, ¿cómo entra ahí ese escenario de seguridad y cómo quedaría Colombia con respecto a eso? Bueno, yo creo que en términos generales no es una política nueva. Creo que desde el 2001 George Bush implementó esta política de la guerra contra el terror, que se plantea como una cultura de seguridad, y es una cultura de seguridad que se caracteriza porque, digamos, el tema de la privacidad de los individuos se reduce, en donde existe un protagonismo clave por parte de los servicios secretos y de inteligencia, un control absoluto. Digamos que se caracteriza la guerra contra el terror, una observancia de todos los individuos para evitar las cosas, y que se cree que las organizaciones terroristas, el único camino para acabarlas es por la vía armada. Una política de la guerra contra el terror que desde el 2001 no ha dado ningún resultado positivo. Al-Qaeda sigue existiendo. Entonces creo que eso es lo primero, creo que no es algo nuevo, creo que simplemente es intentar ampliar lo que se puede considerar como una organización terrorista, pero que, vuelvo a decir, creo que no va a tener efectividad, porque además uno no puede igualar unas organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico a otras organizaciones, no sé, por ejemplo, islamistas, que tienen otros objetivos, porque las dinámicas son completamente diferentes. Ahora, eso en el caso de que se materializaría y cómo se materializaría, pues digamos que si esa es la postura del gobierno y declara a las organizaciones terroristas a los carteles, pues primero eso conduciría a que Estados Unidos y los países donde tienen este tipo de organizaciones trabajen más de la mano, y para eso se requiere más dinero. La pregunta es si Estados Unidos está dispuesto a otorgar dinero en temas de asistencia bilateral para combatir esas organizaciones. Cosa que lo dudo, porque claramente el mandatario mencionó dentro de su programa, en su discurso, que el gobierno iba a ser austero, iba a haber una reducción del gasto público. Entonces creo que eso va por un lado. Y por el otro, pues la otra manera es que si, digamos, ellos declaran que una organización está atentando, una organización narcotraficante, vende droga en Estados Unidos, y que se sienten afectados y por tal razón tienen que responder, pues creo que tampoco tiene asidero. Por dos razones, pues porque muchos países tampoco van a permitir esa entrada de Estados Unidos para combatir este tipo de organizaciones, y segundo, pues el mandatario también ha mencionado que ellos no quieren expulsar o enviar más soldados estadounidenses a otro tipo de conflicto. Entonces creo que puede caer un poco más en el discurso. En el caso, pues, digamos, de ya en términos generales de la guerrilla, las FARC, del ELN, pues, digamos, muchas de estas organizaciones ya están clasificadas como organizaciones terroristas, y pues creo que más allá no habría algo de cambio. Y que, para terminar, Carlos, yo creo que el tema del narcotráfico tampoco se soluciona clasificando a la gente como organizaciones como terroristas, en la medida que si Estados Unidos no implementa unas estructuras de control de consumo realmente, pues de nada servirá. Desde el año 2008-2009 el Congreso de Estados Unidos ha mencionado, en investigaciones han demostrado
que el 80%, aproximadamente el 80% de las armas de las organizaciones narcotraficantes en México son provenientes de Estados Unidos, y eso se debe a la falta de control en la frontera de personas que vienen de Estados Unidos hacia México. Entonces creo que la solución no está en clasificar o señalar a los otros u otras organizaciones como organizaciones terroristas, sino cómo el sistema de salud y el sistema farmacéutico empiezan a trabajar de manera más coordinada y en bienestar del estadounidense. Perfecto. Y por último, profesor Reirán, pues sabiendo que hay muchos temas que se desprenden de estos 200 puntos con los que arranca Trump su mandato, ¿cómo vio en general la simbología propia de todo el acto en sí mismo? Lo pregunto porque, por ejemplo, hubo una fuerte presencia de pastores, de comunidad religiosa o representantes de la fe alrededor de la posesión. El hecho mismo de que, por ejemplo, cuando mencionó el tema del Golfo de México como el Golfo de América, en algún punto los demócratas quedaron en pantalla riéndose. Es decir, o sea, ¿cómo vio todos estos símbolos de esta caldera que viene a ser este gobierno? Pues yo creo que en primera instancia que se haya hecho en un lugar cerrado le benefició a Trump, porque no hay que olvidar que durante su posesión en primer mandato fue una de las posesiones con menos participación ciudadana. Y eso Trump no lo iba a querer otra vez pagar, ese costo político, que es muy simbólico. Y creo que aquí el invierno le favoreció a él. Eso creo que es un primer punto que le favorece al gobierno. Creo que lo segundo, realmente estuvo rodeado para mí. Algo impactante fue la representación de los dueños de las empresas multinacionales. Creo que incluso en muchas ocasiones se enfocó cada vez más a estas personas, incluso al mismo nuevo gabinete que va a acompañar al presidente Trump, y creo que eso es una señal fuerte de esta influencia que van a tener los empresarios en el gobierno de Trump. En cuanto a algunas declaraciones, yo creo que obviamente como nos ha acostumbrado el presidente Trump, pues en muchas ocasiones no tiene asidero, está alejado de la realidad, y por eso es muy normal que la gente de los demócratas se hayan reído con el cambio del nombre, o por ejemplo la gran mentira que dice que el canal de Panamá está controlado por China, cosa que tampoco es real. Entonces creo que obviamente cumple con los mítines, los estándares cotidianos. Sí me parece curioso, y comparto con usted, Carlos, el tema de la alta presencia de la religión, entendiendo que es un Estado laico y que además profesa que para un bienestar de un Estado democrático, libre mercado, debe ser laico, y que se critica a muchos otros estados o países que tienen una fe. Me parece curioso porque además el presidente Trump juramentó encima de la Biblia que le regaló su mamá y la de George Washington, ¿no? Cuando uno debería ser, si estamos hablando de un Estado de Derecho, no deberíamos de jurar sobre la Constitución. Esos son como esos tipos de mensajes que a uno le quedan en la cabeza rondando, y que creo que son temas que también inciden dentro de lo que se viene para Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.